Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Hola queridos hermanos, estamos hoy a 1 de octubre. Hoy comienza el mes del Santo Rosario. También hoy celebramos a Santa Teresita, como de cariño le decimos, Santa Teresita del Niño Jesús. Y bueno, pues antes de comenzar a leer el Santo Evangelio del día de hoy, me gustaría invitarles a leer la introducción de esta carta apostólica del Santo Padre San Juan Pablo II acerca del Rosario de la Virgen María. Podemos volverla a leer, el mes de mayo lo hicimos, pero en octubre más propiamente es el mes del Santo Rosario. Si ustedes gustan pueden irla leyendo una parte por día. Si la distribuimos toda la introducción el primer día y ya después punto por punto los demás días, el último día leeríamos la conclusión el 31 de octubre. Así que si gustan, así le pueden hacer. Incluso pudieran descargarla, seguramente debe venir en internet, o las grabaciones que ya de antemano hicimos en la página de Facebook de Adoración Nocturna en el mes de mayo, que grabamos lo que es esta carta día por día. Hoy solamente recordar que en la introducción ahí el Santo Padre nos habla de que este rezo del Santo Rosario, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. O sea que distintos pontífices, romanos pontífices, o sea, papas, divulgaron y promovieron el Evangelio, como León XIII, como el Beato Juan XXIII, como Pablo VI en esta exhortación apostólica Marialis Cultus. También nos habla el Papa San Juan Pablo II, que en ese año de octubre del 2002 a octubre del 2003 lo proclamó el año del Rosario. Nos habló también en esa introducción de algunas objeciones al Rosario, de algunas personas que no lo entienden. Resaltó el Rosario como vía de contemplación, como un medio para contemplar el rostro de Cristo en sus distintas dimensiones, en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. También nos dice que es una oración por la paz y por la familia, que son tan atacadas hoy en día. Resaltó este texto de Juan 19:27, donde nos dice Jesús: ahí tienes a tu madre. Nos ha dado Jesús a María Santísima como madre. Y nos habla de las huellas de los testigos, o sea, de los santos, que nos dan ejemplo del rezo del Santo Rosario. En especial San Luis María Griñón de Montfort, que es un santo muy querido por San Juan Pablo II y por nosotros. Y el Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario. Dispongámonos para escuchar el Evangelio del día de hoy. Es tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12, que es la misión de los 72 discípulos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino,
los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, dentro del marco del Evangelio de San Lucas, en el que estamos en la sección de la subida a Jerusalén, encontramos este texto de la misión de los 72 discípulos, diferente a la misión de los apóstoles. San Lucas lo diferencia, pone por un lado a los apóstoles y por otro lado a los discípulos, quienes representan a todas las naciones. La iglesia, que es católica, está conformada por todas las razas y las condiciones sociales de los hombres de todas las generaciones, de todos los tiempos y lugares. Y así como el Señor envió a los apóstoles, también envió a los discípulos. Y bueno, comienza diciendo el Evangelio que designa al Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Entonces los designó y los envió, los mandó por delante, los designó y los envió por delante, de 2 en 2. Y bueno, pues los envía a anunciar el reino, a prepararle a él el terreno. Son como precursores para que cuando él llegue esté preparado el terreno. Aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica me gusta hacer mucho referencia de él y ojalá que cada quien lo lea, por ser un libro tan seguro y en nuestra fe. En el número 905, que nos habla de la participación de los laicos en la misión profética de Cristo, los laicos participan no solamente de la misión de santificar o sacerdotal de Cristo, por ser también ellos sacerdotes por el bautismo, sacerdotes bautismales. También participan de la misión profética de Cristo por el bautismo y también de su misión regia. Pero aquí hablamos de la misión profética de Cristo. En el número 905 nos dice que los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. O sea, ciertamente que es muy importante el testimonio de la vida. No se puede anunciar la palabra
o no se debería, o no tiene más bien su efecto y su eficacia profunda, su fruto, cuando no va acompañado del testimonio de la vida. Hemos de procurar ser lo más coherentes posibles, laicos, no solamente nosotros como clérigos y pastores, sino también ustedes como laicos. Han de procurar ser lo más coherentes posibles en su vida, con su fe, vivir lo que creen y como Dios manda. Pero también dice con la palabra, dar testimonio con la palabra. Continúa diciendo el catecismo: en los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Hoy el mundo está tan complejo, y en esas condiciones generales del mundo, ahí es donde les toca a ustedes dar testimonio con su vida y con su palabra, con las dos cosas, en los distintos ámbitos de las realidades temporales, como ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones. O sea, en la política, ahí quienes tienen parte en la política tienen que dar testimonio de Cristo, en la política, ser luz y sal. En la economía también, en la educación, ahí también dar testimonio de Cristo. Cómo se está queriendo infiltrar esta ideología de género en la misma educación. No hay que permitir eso. Hay que dar testimonio de la revelación que nos ha sido dada por Dios. Ahí también en la educación, demostrando desde la ciencia también, pero fundamentada en la fe, en la revelación, de que la raza humana está conformada o bien por el varón o bien por la mujer, y no hay más. La identidad sexual es o hombre o mujer y ya. Esto porque puede haber una deformación en la identidad de los niños que todavía no la tienen bien formada, y crecer pues confundidos. También se debe dar testimonio de palabra y de vida y con la vida en el ámbito de la cultura, en la cultura, y estamos llamados a hacer una revolución cultural, una contrarrevolución, porque la cultura es la forma de ser de los pueblos, pero antes, en la era de la cristiandad, cuando estaba fuertemente impregnada la cultura por el Evangelio, por la vida cristiana, en gran parte era normal vivir como cristianos, pero ya no estamos en la era cristiana. Estamos ahora en la posmodernidad, en el posmodernismo, y ya no es una era cristiana. Ya no se concibe a Dios como Cristo nos ha dicho, ni al hombre ni al mundo. Entonces nos toca a nosotros volver a las cosas al orden en el que estaban, o lo mejor que se pueda, hacer esta contrarrevolución, volver a poner los valores en el lugar donde les corresponde y purificar la cultura. Vemos una cultura, por ejemplo, de la muerte, donde se quieren exaltar los valores de la muerte o de la venganza o de la magia, de la superstición, de la brujería, ¿no? Una cultura que es anticristiana, una cultura panteísta donde todo es Dios y se confunde a Dios con la creación, un naturalismo, ¿no? Donde no se distingue al creador de la creación.
Y entonces hay tantas cosas que debemos pues cambiar en la cultura. En la familia, ni se diga, también ahí hay que ser luz y sal, ustedes laicos. Pero bueno, continúa diciendo, este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. O sea, ustedes, hermanos laicos, no necesitan que nosotros les estemos enviando a misionar. O sea, ahí en su vida ordinaria, dense espacio para anunciar la palabra de Dios a sus vecinos, a sus familiares, con quienes ustedes trabajan, en el ámbito en el que se mueven, visitar de dos en dos alguna casa, sin ningún afán que yo sé que no lo tienen, ¿no? de buscar ningún interés ni nada, sino el único interés de extender el reino de los cielos, hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, hablarles de su palabra. Y yo creo que de esa forma, porque hemos perdido mucho el sentido misionero, de esa forma el reino de Dios se irá extendiendo, porque si no se extiende el reino de Dios, se extiende el reino del demonio y no podemos permitir que eso suceda. Que Dios pues suscite en nosotros, por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, un deseo de llevar su palabra y su reino a todos los rincones de la tierra, de palabra y de obra, con el testimonio de la vida y con el testimonio de la palabra. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.